Cuando no se invierte en investigación, no se curan las enfermedades y no se tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Es importantísimo la investigación. Sin la investigación no hay cura de las enfermedades y no se puede investigar si no hay dinero. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La catedrática de Biología Molecular del País Vasco, Elena Vecino Cordero, participó en las jornadas Infosalud que organizó la Fundación Caja Rural de Zamora a través del Foro Universitario Ciencia y Religión. La investigadora relató a los asistentes algunos de los descubrimientos relacionados con el ojo de la ballena, a partir de un hecho fortuito, que supuso la aparición de una ballena varada en la playa de Sopelana, próxima a Bilbao. Poquísimas veces en ciencia uno tiene oportunidad de hacer algo único que nadie en el mundo haya hecho antes. Prácticamente es imposible hacer algo que alguien en alguna parte del mundo no está haciendo. Y en este caso el hecho de que apareciera una ballena a 5 kilómetros de nuestro laboratorio fue algo impactante, sobre todo porque ese día, el día 4 de febrero, estaba azotando las playas de Vizcaya un huracán que se llamaba el huracán Elena. Y estábamos en casa, mi madre Elena y yo, y mi madre le gusta ver las noticias. Y entonces, probablemente si no hubiera estado ella, no hubiera visto en las noticias, en el telediario, que una ballena estaba intentando sobrevivir y luchaba contra las olas y contra el huracán Elena. Como ven, esta es la playa de Sopelana, que apenas está a 4 minutos de la Universidad del País Vasco, donde yo llevo trabajando 25 años, como ha dicho don Jesús, dirigiendo un grupo de investigación de oftalmólogos. Es decir, cuando yo llegué a la Universidad del País Vasco no había una línea de investigación en oftalmología y yo había estado trabajando en Suecia y en Estados Unidos y en Salamanca con la regeneración del nervio óptico en los peces. Los peces, si se les daña el sistema nervioso central, es decir, el nervio óptico o la médula espinal, al cabo de unos meses son capaces de regenerarlo. Es decir, no habría peces tetraplégicos ni peces ciegos porque son capaces de regenerar, algo que en los mamíferos no sucede. Es decir, los peces son capaces de regenerar, los anfibios un poco y los mamíferos no tenemos esa capacidad. O sea que yo llevaba años trabajando en ese campo. Y últimamente, desde que he estado en el País Vasco, trabajamos con mamíferos. El mamífero más cercano a los humanos es el cerdo. No tenemos que sacrificar los animales, simplemente cogemos el ojo del matadero y analizamos y experimentamos con él para ver cómo funcionan las enfermedades de los humanos. Si no sabemos cómo se desarrolla una enfermedad, no sabemos cómo curarla. De tal forma que no fue casual que lo primero que pensé cuando vi estas imágenes. Si ven aquí, esto es lo que salía en el telediario, la ballena está luchando contra las olas y chocando con las rocas. Curiosamente, estas imágenes me las proporcionó una vecina de un pueblo de Salamanca, de Morille, que vive al lado de Sopelana y fue esa mañana a pasear por la playa y vio cómo ven los coletazos. Es decir, que la ballena estaba viva cuando salió en el telediario y a la mañana siguiente mi madre me dijo: hija, todavía está la ballena en la playa. Han dicho que ha muerto finalmente y están intentando llevársela. Y lo primero que pensé es un mamífero metido en el agua. Yo he trabajado con peces, con mamíferos. Digo, ¿cómo será el ojo de la ballena? ¿Regenerará el nervio óptico o no? Y el ojo más grande del mamífero que vive en el planeta. Es decir, no hay un animal más grande. Entonces era una oportunidad. Entonces me dirigí a la playa, no sé si lo ven muy bien, pero aparqué y lo primero que me vi fue un gran movimiento de tierras digno de las obras de mi padre, que se dedicaba a movimiento de tierras. Entonces, cuando iba acercándome, vi que al fondo había varios tractores, máquinas, y me dirigí a la autoridad pertinente. Habían estado más de 12 horas intentando mover 20 toneladas, que era lo que pesaba la ballena, para intentar retirarla de la playa. Tuvieron varios intentos y varias pruebas.
con tractores, con grúas. Como ven, el tamaño era de 18 metros de largo y 20 toneladas, o sea que era grandísimo. Pero finalmente me acerqué a la autoridad, le dije que era profesora de la universidad, que si me podía llevar un ojo para trabajar en el laboratorio, y me dijo, pues tienes 15 minutos porque las grúas van a venir a llevársela. Y yo allí pues no tenía nada, yo pensaba que me iban a dar tiempo a ir al laboratorio. Y hay unos voluntarios que recogen muestras de varamientos, me dejaron 2 bisturís, una mascarilla, porque ya la ballena llevaba 24 horas, pero con 24 horas todavía, aunque el cuerpo esté muerto, las células siguen vivas, eso hay que saberlo. Y gracias a eso pueden existir los trasplantes. Una persona que haya fallecido, sus órganos pueden ser trasplantados y sobrevivir. Entonces, yo sabía que aunque el animal estaba muerto, en 24 horas sus células deberían de estar vivas. Pues bien, me decidí con los dos bisturís que me dejaron, pude extraer como pude el ojo y, como ven, había gran cantidad de personas el día antes, pero había un agotamiento de tal forma que se llevaron la ballena inmediatamente con grandes grúas. A la mañana siguiente aparecía en las publicaciones, yo no era consciente de que detrás de mí tenía un gran número de periodistas, pero a la mañana siguiente me llaman de la universidad y me dicen, Elena, ¿qué has hecho? Digo, ¿qué he hecho de qué? Dice, aparece que desconocidos, porque yo quité un ojo, quise coger otro, pero el otro había desaparecido. Bueno, la noticia yo no tenía ni idea de que iba a ser tan impactante como que a la mañana siguiente La Sexta de Televisión Española, Tecnópolis. Fue un impacto. ¿Y impactó? ¿Por qué impactó tanto aquello? Porque estábamos hablando del mamífero más grande sobre la Tierra. O sea, si esto sucede con cualquier otro animal, probablemente el impacto no hubiera sido tan grande. Entonces, bien, con ese impacto, como digo, mediático, me di cuenta que lo que teníamos que hacer era realmente estudiar al máximo y sacar el máximo partido a aquel ojo. Como ven, las dimensiones no solamente eran relacionadas con nuestro ojo, sino también las dimensiones de cómo se había transportado, como si fueran los magníficos en el País Vasco. Lo cierto es que cuando llegué al laboratorio pesé el ojo pesaba 1 kilo. Y las dimensiones, cuando lo intenté abrir, era que era duro. Normalmente los ojos no son tan duros. Y me encontré con que tenía una masa ósea, aparentemente ósea, que luego resultó no serlo, pero que estaba dentro, el ojo estaba dentro de una especie de cofre que tenía 4 centímetros de grosor. Y en la parte de atrás tenía un tejido que era sospechoso, pero en otros mamíferos ese tejido no existe. De tal forma que lo que hicimos fue intentar ver con respecto al ojo humano, que muy brevemente les diré, por cierto, esta no es la última versión de mi presentación, pero bueno, adaptaremos en el ojo humano, y es lo que les voy a presentar, el paralelismo que hay entre el ojo humano y el ojo de la ballena. Este es un ojo humano, donde la parte transparente, que es la córnea, que todos conocemos, el cristalino es lo que nos quitan y ponen para cuando nos operan de cataratas, y la parte nerviosa, que es la parte de atrás, que es la retina. Y ahí es donde están las neuronas que emiten los axones que van al cerebro. Es lo que comunica el ojo con el cerebro. Pues bien, cuando analizamos por dentro la estructura, como digo, la esclera, la parte que protege al ojo, era muchísimo más ancha, aunque la estructura general pues tenía su cristalino, la córnea muchísimo más gruesa y el nervio óptico no tan impactante como pensábamos. Pero esta masa que tenía aquí atrás no entendíamos muy bien qué podía ser. Me fui a todos los documentales que pude ver de National Geographic y vi que este es una captura de imagen de un vídeo, es decir, de una ballena normal, que las ballenas cuando abren el ojo lo sacan hacia afuera. Nosotros abrimos el ojo y abrimos los párpados, pero el ojo no se mueve. Sin embargo, las ballenas sacan el ojo cuando van a ver y lo retraen cuando están metidos en profundidades. Pueden sumergirse hasta 300 metros, donde el agua es muy fría, y probablemente protegen ese ojo de las bajas temperaturas y de las altas presiones introduciéndolo. De tal forma que cuando intentamos ver ese tejido que hay en la parte de atrás,
que aquí lo tengo representado en rojo, lo que hace es que cuando la ballena quiere abrir el ojo, se llena de sangre, es un cuerpo cavernoso, es un tejido lleno de vasos, se hincha, se rellena y eso hace que propulse al ojo al exterior. Cuando miramos, y estos resultados que les voy a presentar van a ser publicados porque son al punto novedosos, que nadie lo ha estudiado antes, es decir, que no es algo que se supiera. Entonces, estudiando los vasos que había en la parte esa posterior, nos hemos dado cuenta, y estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido, es decir, están aumentados miles de veces, vimos que estos vasos están rodeados de una gran cantidad de colágeno, que es todo esto verde que hay alrededor, y una serie de fibras que hoy sabemos que esas fibras lo que hacen es que sean más elásticos los vasos y veremos por qué es importante esa elasticidad que rodea a los vasos. Proporcional al tamaño de las ballenas, el corazón de la ballena, y aquí tienen un ejemplo de una ballena, en este caso fue una ballena azul, que pesó 650 kilos el corazón. Proporcionalmente, dense cuenta, en la aorta, casi puede uno meter la cabeza en la aorta de las dimensiones que tiene. Y bombea de 4 a 6 veces por minuto. Nosotros bombeamos cada unos 60 o 65 veces por minuto. Es decir, un bombeo del corazón tiene que lanzar a 16 metros hasta el final de la habitación la sangre. Y los vasos sanguíneos tienen que estar tan protegidos, tan fuertes, para que no exploten. Entonces, esa es una de las primeras aportaciones que hemos hecho. El ojo se retrae para protegerse de presión, de frío, y los vasos están protegidos con un tejido mucho más fuerte que los nuestros. Una de las cosas que todavía no entendemos y esperamos en algún momento es que cuando miramos al microscopio electrónico cómo coagula, porque obviamente después de las 24 horas alguna de la sangre de la ballena coaguló y nos encontramos estas imágenes que parecen un panal de abejas donde los glóbulos rojos quedan atrapados entre ellas. Pero esta regularidad de los coágulos no se ha visto. Yo he buscado referencias, no sabemos muy bien por qué coagula de esta forma. Esto es algo que quedará para poder resolverse en el futuro. No les he comentado las fotografías, o sea, durante la investigación las fotografías que hacía el microscopio eran tan impactantes, tan bonitas, que decidí que aquello tenía un toque artístico. Mi parte artística, además de biología, he estudiado Bellas Artes y me parecía aquello digno de ser enseñado, de tal forma que esperamos que podamos exponer todas estas fotografías en una exposición sobre fotografía científica. Y para mí el coágulo y el misterio de por qué coagulan así es interesante. Pero como les decía, o sea, el interés del estudio de la ballena es, primero, por comparar un poco siempre cuando estudiamos en biología y en medicina queremos saber cómo funciona nuestro cuerpo, es decir, cómo es de diferente o en qué se parece que nos puede aportar la ballena. Entonces, les voy a dar 3 toques de 3 aspectos del ojo comparado con el humano. Cuando miramos la córnea, la parte esta transparente del ojo, y ven en esta imagen de la izquierda, estos son microscopio electrónico de barrido. ¿Esto qué quiere decir? Que colocamos una cantidad de 1 milímetro cuadrado de tejido, o sea, de ese kilo de ojo, tenemos que coger como 1 milímetro cuadrado, hacer cortes muy finitos y meterlos a un microscopio que amplía eso miles de veces. Entonces, esa fotografía ampliada miles de veces de un trocito de córnea, como ven a la izquierda, esta es la córnea humana, y esto que parece aquí un hojaldre es el colágeno, eso está organizado tan perfectamente que llega a ser transparente, es como un cristal, ¿no? Una materia que es el colágeno perfectamente organizado. ¿Qué sucede? Que cuando miramos el de la ballena hay ciertas diferencias. Por ejemplo, esta cosa azul, que es la lámina basal, es decir, es más gruesa, aquí es más grueso que aquí es una capa finita. Pero las células, y esto es una cosa interesante, las células no son proporcionalmente al tamaño de la ballena. Es decir, si la ballena es 400 veces más grande que un humano, la córnea o el ojo no es 400 veces más grande, sino que es más grande, pero no mucho.
Vamos a ver aquí, esto es una célula de ballena y esto es una célula humana. Bueno, pues como 3 veces. Es decir, que la proporcionalidad de las células de los tejidos no va con la proporcionalidad del organismo. Y esto es una cosa muy interesante en la biología, ver que a medida que miramos cosas más pequeñas con respecto al volumen corporal, las proporciones van disminuyendo. Es decir, el cuerpo los órganos no son proporcionales al tamaño de la ballena, sino las células de la ballena tendrían que ser 400 veces más grandes que nuestras células, y no es así. La forma de organizarse las células tiene un tamaño que es más o menos el que se ha establecido a través de la evolución, que es el más operativo y el que funciona mejor. Entonces, así que hemos podido ver que a nivel celular las cosas no son tan diferentes. No somos tan diferentes a una ballena, aunque sea 400 veces más grande. Una de las líneas en las que estamos trabajando en el laboratorio es el glaucoma. El glaucoma es la patología ocular con más impacto y que de momento no tiene cura. Se puede paliar que avance, pero no se puede curar, y atañe un 2% de la población. Y una de las formas de diagnosticar, y aquí tenemos oftalmólogos que estarán acostumbrados a ver esto a diario, una forma de diagnosticarlo es el aumento de la presión intraocular. Es decir, el ojo tiene más presión de lo normal y como se presionan estas células de aquí del fondo, que son las neuronas que conducen el mensaje del ojo al cerebro, al presionarse van muriendo y no se sabe muy bien por qué, pero la causa parece ser que en muchos casos es la presión intraocular. ¿Y a qué se debe esa presión intraocular? Pues esto es un corte del ojo. En la parte de atrás del ojo hay unas células que empiezan a secretar líquido. Estas células se llaman del cuerpo ciliar. Ese líquido pasa a la cámara anterior, a la parte que está por detrás de la córnea, alimenta las células, las limpia y una vez que ha hecho su función, ese líquido circula a través de un canal, de un filtro, un canal que se denomina canal de Schlemm, y de ahí se va al torrente sanguíneo. Entonces, si se sintetiza más líquido del que se evacúa, es como abrir un grifo más de lo que tiene el desagüe, pues se derrama, hay más líquido. O si se tapona el canal de Schlemm y no puede salir el líquido, aumenta la cantidad de presión en el ojo. Y esa es la razón por la que se produce el aumento de la presión intraocular. Bueno, como trabajábamos en esto, una de las cosas que a mí me interesaba es cómo funciona el humor acuoso en la ballena. Y nos encontramos con este tremendo canal de Schlemm en la ballena. Esto está aumentado 2000 veces, pero aún así las proporciones son grandísimas. Y la protección que tiene el canal de Schlemm en la ballena es muy potente, de tal forma que no se va a taponar. Pero las células que secretan, y esto es microscopía electrónica de transmisión, es otro tipo de microscopio en el que podemos aumentar hasta 100.000 veces las células. Entonces, estas gotitas que vemos aquí es el humor acuoso de la ballena, es decir, el funcionamiento de nuevo de cómo secreta el humor acuoso y cómo se evacúa es igual. ¿Qué sucede? Que en la ballena la retina y todo el ojo está en ese cofre que decíamos antes, con lo cual probablemente la presión del cuerpo, la presión del agua no afecta tanto a la ballena. O sea, yo diría como conclusión que posiblemente las ballenas no tengan glaucoma porque tienen una buena protección ante los cambios de presión intraocular. Pero bueno, yo me veía obligada a mirar qué es lo que pasa, cómo funciona el glaucoma en la ballena. Pero uno de los temas que más nos interesa en investigación en el laboratorio es la capacidad de regeneración. Ya les conté que mis orígenes era ver por qué los peces son capaces de regenerar el sistema nervioso y los mamíferos no. Y ahora estamos con un mamífero, el más grande. Mientras que en los humanos la información que recibe el ojo la manda a la parte del cerebro, pues como en unos 5 centímetros, es la distancia que tiene que recorrer la información, en la ballena tiene que recorrer 1,5 metros. Entonces, las células tienen que lanzar la información muchísimo más lejos. Entonces, vamos a mirar a ver cómo son esas células que tienen que mandar el mensaje en humano y en la ballena. Estos puntitos rojos son las células en humano y el equivalente, aquí se ve un poco igual por la luz, pero el tamaño de las neuronas de la ballena son 3-4 veces más grandes.
Es decir, el tamaño, lógicamente, de los cuerpos celulares de las que tienen que mandar la información son mayores, pero no son 400 veces más grandes, que es lo que sucedía con el cuerpo. El cuerpo de la ballena es 400 veces más grande, sin embargo, el tamaño de las células solamente es 3 veces más grande. Y los axones, estos cables, son los que conducen el mensaje. Lo que sí que hemos visto, y ahora veremos, y al final concluiremos, contando cuántas células hay por unidad de superficie en la ballena y en el humano, vemos que la concentración o la cantidad de células es mucho menor en la ballena. Es decir, que mandará el mensaje lejos, pero mandan pocos mensajes, no tanta información como la que enviamos nosotros. Y esto nos quiere decir, realmente, ¿cómo ve la ballena? Si tienes 10 veces menos mensajeros, llegarán menos mensajes. Y otro aspecto importante del ojo es que llegan pocos mensajes, pero el color. El color, nosotros vemos en color porque hay unas células que se llaman fotorreceptores en la parte de atrás de la retina, que cuando entra la luz en el ojo impacta con la parte nerviosa de la retina. La retina es como una especie de circuito de cables donde cada célula y cada cable lleva la información determinada. Y en humanos, y decía don Jesús que cada animal ve de forma diferente porque tiene una combinación de células diferentes. En humanos tenemos 3 tipos de fotorreceptores, los que recogen el rojo, el azul y el verde. Y esa combinación de colores se transmite al cerebro y por eso vemos en colores. ¿Cómo podemos estudiar si las ballenas ven en color o no, si solo tenemos un ojo? Pues en el laboratorio lo que hacemos son rodajitas de la retina y miramos a ver si tienen esos fotorreceptores. Con unas técnicas, se llama inmunocitoquímica, pero a lo que vamos es que marcamos si tienen esos receptores o no los tienen, esos pigmentos fotosensibles o no. Pues nos llevamos al principio, cuando no funcionaba nada, no funcionaba ninguno de los fotorreceptores, no teníamos ningún color, decíamos, ¿cómo es posible que no tengan receptores de color? Que son los conos, las células especializadas en la recepción del color. Llamamos a colegas de Estados Unidos, de todos los contactos que teníamos, para que nos mandaran anticuerpos que funcionaban bien en perro, en cerdo, y hemos probado todos los que hay y ninguno de ellos funciona con los conos, pero sí con los bastones. Hay unas células, también en la parte de atrás, fotosensibles, pero solamente perciben intensidades luminosas bajas, es decir, en la oscuridad, si se dan cuenta, cuando hay por la noche, vemos, pero no vemos tan bien los colores. Si salimos fuera vemos la luz, percibimos cómo movernos, pero no percibimos los colores, porque las células de los colores funcionan con más intensidad luminosa y los bastones con poca intensidad luminosa. Bueno, pues esos bastones sí están presentes en la ballena. Y uno piensa, claro, a poco que bajes en el mar y abras el ojo, hay poca luz, poca intensidad luminosa. ¿Para qué van a necesitar ver en colores si tienen poca intensidad luminosa? Solo cuando están en superficie, pero en la superficie donde viven ellos es el cielo y el mar. ¿Qué más cosas tienen que percibir? Y en particular estas ballenas cazan por filtrado, es decir, no cazan otros animales, no tienen dientes, tienen filtros. Y lo que hacen es que detectan por sonar cuando hay krill, cuando hay alimento, pequeños crustáceos en la superficie del mar, abren la boca, ingieren 4 toneladas de agua, lo filtran y se quedan con lo que han filtrado, ¿para qué necesitan ver? Pienso yo. Entonces, evolutivamente uno piensa, pues igual, efectivamente, estas ballenas en particular no ven en color, ven en blanco y negro, porque tienen bastones, pero no tienen conos. Entonces, la luz cuando entra impacta en estas células que tienen distintos tipos de receptores y mandan el mensaje a estas gorditas que hemos visto hace poco aquí, que son 3 veces más grandes que las nuestras, y envían el mensaje al cerebro. Probando con distintas intensidades luminosas o con distintos marcadores, hemos visto que no ven en color. Y claro, uno, además de ver que no tienen esos conos, dices, bueno, voy a aumentar al máximo. La máxima resolución que uno puede conseguir es mirando en estos momentos, es mirando con el microscopio electrónico. El microscopio electrónico
que no funciona con lentes, sino con electrones, por eso se llama microscopio electrónico, nos aumenta las imágenes, como digo, hasta 1 millón de veces. Y tenemos dos posibilidades de verlas en 3 dimensiones o verlas solamente en 2. Bueno, pues con toda la máxima tecnología que teníamos a nuestra disposición en la Universidad del País Vasco, miramos, y este es técnico magnífico, Alex, miramos la retina, un corte de retina. Entonces, esa parte nerviosa de atrás del ojo, la retina, cuando miramos un corte nos encontramos con que, una vez más, incluso en la retina los vasos sanguíneos son grandísimos. Y también hay que pensar una cosa. Si nosotros estuviéramos 15 minutos sin respirar, nos moriríamos. Un ictus es menor de 15 minutos. Es decir, ¿cómo se las apaña la ballena que puede estar 15 minutos sin respirar en bajas profundidades? Y, sin embargo, sus neuronas, su cerebro, sus músculos siguen funcionando. De nuevo lo vemos a los vasos. Los vasos sanguíneos están muy bien protegidos, pero son grandísimos. Y esta es la proporción. En una retina humana sería como 4 veces más pequeño un vaso sanguíneo. Estos son gigantes. Pero, de todas formas, yo pensé, en blanco y negro, esta proporción de 100 micras, es decir, 0,1 milímetro, para una retina es grandísimo tener un vaso de esas dimensiones. Dije, vamos a intentar que esto se vea mejor. Y lo intentamos ver mejor tiñendo cada una de esas células, y esto ya es Adobe Photoshop. Esto es como en las revistas. Aquí hemos puesto en colores diferentes cada una de los tipos celulares y comprobamos efectivamente que en esta capa de aquí arriba solamente hay bastones y no conos, o sea que no tienen pigmento y no están ahí presentes, con lo cual ya podemos decir definitivamente que las ballenas ven en blanco y negro y no ven en color. Pero claro, hay otra sensibilidad, o sea, los invidentes, a pesar de que no perciban la luz, sin embargo saben si es de día o es de noche, porque hay unas neuronas, de nuevo, unos receptores en el ojo que se llaman células melanopsínicas, que son capaces de recibir información luminosa y mandarla a la parte del cerebro de los ritmos circadianos, es decir, los que nos dicen si es de día o es de noche, no en el que nos dice la parte del cerebro que nos dice que hay luz o que hay oscuridad. Es decir, sin percibir la luz o la oscuridad, sabes que es de día o es de noche. Pues cuando miramos esos pigmentos en la ballena, vimos que estaban muy desarrollados. Es decir, que la ballena no ve en colores, ve en blanco y negro, pero percibe muy bien si está en superficie o está en profundidad, porque estas neuronas, que se denominan melanopsínicas, están muy bien desarrolladas en la ballena. Entonces, con esto, lo que les quiero comentar es que, a pesar de que solamente tuviéramos un ojo, esto es como CSI, investigación. Con un ojo uno puede saber cómo veía el animal al que pertenecía ese ojo, con tecnología que en estos momentos tenemos a nuestra disposición. Y dices, bueno, pero eso solamente sirve para saber cómo ven las ballenas, que es interesante, pero ¿y de los humanos qué? ¿Y de los humanos qué? Pues puesto que teníamos el ojo y teníamos todo a nuestra disposición en el laboratorio, nosotros lo que hacemos es crecer las neuronas del ojo y aplicarles distintos tratamientos, en el caso de la regeneración, para ver si conseguimos que esas neuronas no se mueran, pero en cultivo las podemos manipular si las cultivamos, mucho más fácil que manipular a los animales. Entonces, cogemos las neuronas, cogemos el ojo, extraemos la retina, separamos las células y las ponemos en placas de cultivo. Les damos de comer y las células ahí sobreviven. Esto solo se puede hacer si las células originariamente estaban vivas. Y yo vi en el telediario que la ballena estaba viva. Es decir, hay varamientos donde la ballena aparece muerta y tú no sabes si se murió en alta mar hace 5 días y te aparece muerta, ahí ya todas las células están muertas, ahí no tenemos nada que hacer. Pero esta ballena maravillosa es que estaba viva 24 horas antes de poderle extraer el ojo. O sea, fue como una especie de donación del ojo. En la donación en la que yo puse en cultivo estas células, y esto fue lo impactante, y nadie lo ha hecho en el mundo antes, es crecer las neuronas de la ballena. Entonces, para complicar un poco el asunto, y no quiero entrar en estas profundidades, pero en el sistema nervioso, en el cerebro, en el ojo, no todas las células transmiten el mensaje. Hay unas especializadas en cuidar a las neuronas. Son las que las mantienen, las alimentan, las recubren, y luego están las neuronas, que son las que hacen
la función de mandar el mensaje. Entonces, por una parte, cultivamos a las que alimentan y tratan bien a las neuronas y, por otro, a las neuronas. Y también hicimos todas las combinaciones posibles. Pero les voy a decir que las que mejores crecieron fueron estas que ayudan y acompañan, que se llaman células de Miller, que en cultivo tienen este aspecto maravilloso de bailarinas, y comprobamos que las neuronas en la ballena se comportan como los mamíferos y no como los peces. O sea, regeneran los axones, es decir, las prolongaciones que hacen comunicarse unas con otras, pero no en el grado de los peces. Les dije al principio que los peces, aunque les cortes esa prolongación, son capaces de regenerar sin problema, y en los mamíferos no. Y cuando cultivamos la ballena se comportó como un mamífero, no regeneraba. De todas formas, teníamos cultivadas estas células y le dije a mis becarias, digo, vamos, puesto que tenemos esta maravilla en nuestras manos, vamos a poner en contacto células, neuronas de rata o ratón, que es lo que trabajamos en el laboratorio, las neuronas del ratón encima de esas células acompañantes de ballena. Y esto quizás es lo más impactante y que nos ha dado un punto de conexión con la posible aplicación en humanos, que está todavía en investigación, que todavía estamos tras ello. Muchas veces en investigación no vas buscando un objetivo y lo encuentras. O sea, Fleming, cuando descubrió la penicilina, no estaba buscando la penicilina, se le olvidó una placa Petri en el laboratorio. Al día siguiente, cuando vio que había un halo, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y descubrió la penicilina. En este caso, nosotros no teníamos intención de cultivar neuronas de rata con Miller de ballena, porque es arduo difícil, no estaba casi ni... Pero lo que hicimos fue cuando las pusimos a crecer, ven este puntito blanco, esa es una neurona de rata creciendo con sus células acompañantes de rata, es decir, lo que pasa en un mamífero normal, crecen un poquito una patita y se acabó. ¿Pero qué pasa con estas neuronas cuando las ponemos en contacto con las de ballena? Pues pasa esto, que las dimensiones de las prolongaciones, este es el cuerpo celular, se multiplican casi por 100. Se volvieron locas, empezaron a regenerar. Algo estaba secretando las células de la ballena que ayudaban a las neuronas de mamíferos más pequeños a crecer a las dimensiones casi de la ballena. Bueno, les diré que para hacer todos estos experimentos que les estoy contando hace falta dinero. Dinero en el sentido de que se gastan anticuerpos, horas de microscopio, y no recibimos ninguna financiación para hacer esta experimentación. Normalmente en los laboratorios la financiación la recibimos solicitando proyectos que tardan en resolverse casi un año, al menos un año, desde que lo pides hasta que te lo dan. Si te aparece el ojo de la ballena o te pones a hacerlo al día siguiente o no puedes esperar un año, lo tienes que hacer. Con lo cual, gracias a que teníamos otros proyectos, fuimos avanzando. Pero ya el análisis de esto, ¿qué es lo que está haciendo que regeneren tanto las neuronas? Esto ya es de otro nivel de precio, es decir, es carísimo y en un momento determinado tuvimos que extraer esto que secretaban y congelarlo, meterlo a -80 porque no teníamos financiación. Esto también causó impacto mediático. Cuando nos preguntaron ¿qué tal va eso? Digo, pues parado porque no hay financiación. Pedimos a todos los lugares donde podíamos pedir y nos dijeron que no estaba previsto. Digo, claro que no estaba previsto. Digo, pero deberíamos de mirar. Y hago este inciso para concienciar de que cuando no se invierte en investigación, no se curan las enfermedades y no se tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Es importantísimo la investigación. Sin la investigación no hay cura de las enfermedades y no se puede investigar si no hay dinero. El caso es que contacté con una colega de la Universidad de Múnich que se dedica a analizar estos con una técnica que se llama proteómica, que mira todas las proteínas de lo que hay en un medio. Y la convencí con mi historia de la ballena. Probablemente si esto lo hubiera hecho con un cerdo, pues me hubiera dicho, Elena, pide financiación y cuando tengas dinero te lo hago. Pero era la ballena. Y le digo, mira, Steffi, esta es la única oportunidad de tu vida de hacer esto y es importantísimo. Con lo cual ella, bueno, se ha comprometido personalmente, pues igual que yo estoy haciendo con otros fondos, a analizar. No sabemos qué es lo que ha secretado, pero tenemos la esperanza de que si vemos qué moléculas son las que ayudan a las neuronas de otros mamíferos inferiores a regenerar, podamos probar
primero en animales, y eso es una cosa también que me gustaría destacar. Cuando alguien descubre algo que puede ser importante para la salud humana, hay que probar primero en células, como ven, en cultivos, pero es fundamental la experimentación animal. Si no probamos en animales y vemos que todo funciona bien, no podemos probar en humanos. No se pueden probar las cosas directamente en humanos. Éticamente no se puede hacer. Primero tenemos que probar con ratas, con ratones. Si la cosa funciona, facilitan la regeneración, vemos que luego ya se pasa a humanos. Por eso la experimentación animal es muy importante. Con todo esto quisiera concluir que a través de un solo ojo y un poco la curiosidad, yo creo que la curiosidad tiene que ser algo que tiene que estar en cualquier científico. Alguien que no tenga curiosidad, yo cuando van los estudiantes al laboratorio, quiero hacer la tesis doctoral, quiero tal, y hago las pruebas del algodón a ver si son curiosos. Si no hay curiosidad, uno no puede ser investigador, hay que tener curiosidad. Pues bueno, mi curiosidad, y que la transmití también a mis estudiantes, sobre el ojo de la ballena, y mirando con todas las técnicas a nuestra disposición, sabemos ahora que el ojo que la ballena para la ballena el océano no es azul, es más en tonos grises, que además su índice de resolución es muy bajo, tiene pocas neuronas que transmiten el mensaje del ojo al cerebro. Está claro que no ve como vemos nosotros, tampoco lo necesita, porque está en un hábitat totalmente adaptado de otra forma, de tal forma que la ballena estaría incluida dentro de los animales con baja visión. Este es el símbolo de baja visión, que también quiero comentarles que es importante que lo reconozcan, porque personas que, entre ver y no ver hay una escala muy amplia en el que ve un poco, y esas personas que ven poco, que tienen dificultades, se denominan de baja visión. Y probablemente cuando circulan por la calle y se chocan con alguien que dice no se ha fijado en mí, a lo mejor esa persona resulta que no ve y se ha chocado porque no le está viendo. O si toca las cosas en el supermercado y se tiene que acercar mucho, a lo mejor es que no ve. Entonces, la organización de baja visión ha puesto este pin, este logo, si lo ven en personas que tienen esto en su solapa, eso indica que esas personas no tienen una alta calidad visual, sino que ven, pero ven poco. Entonces hay que respetar este logo de tengo baja visión, hay que respetar que esas personas igual se han chocado con ustedes porque no ven todo lo bien que les gustaría. Lo cierto es que del grupo, yo dirijo el grupo de investigación, somos más de 15 personas, 10 doctores, pero esta investigación en particular la hicimos 4 mujeres. Anne Zulueta llegaba al laboratorio para hacer el trabajo fin de máster y se encontró con un ojo de ballena nada más llegar. O sea que su primer trabajo fue... Y Noelia Ruzafa y Sandra Pereiro, que son doctoras, se han formado conmigo. Sandra hizo la parte de cultivos celulares, Noelia la de inmunocitoquímica, y yo me especialicé en la parte de microscopía electrónica de barrido y de transmisión. A pesar de que los periodistas fueron al laboratorio, nos entrevistaron, nos hicieron fotos, como ven, en todos los programas hablaban de científicos del País Vasco. Y digo, pues sí, científicos. En este caso no hay problema lingüístico, éramos científicas. Entonces, la mayor parte de las investigadoras, de los investigadores, somos investigadoras. Hay una gran cantidad de mujeres que están haciendo investigación, aunque lo que visualmente se vea, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de la imagen, parezca que son los investigadores, en realidad diré que la mayor parte en los laboratorios somos mujeres. Y además de a mis colaboradoras, tengo que agradecer a mi hijo, Luis, que se dedica al diseño de videojuegos y de dibujo, que se involucrara y se dejara involucrar por su madre, y es el primer trabajo que hacemos juntos, en el que le pedí ayuda para que me ayudara a colorear esas imágenes en blanco y negro que no eran tan atractivas, a animar y, sobre todo, adaptar. Esto le decía a don Jesús hoy al mediodía, digo, pues que leyendo lo que le sucedió a Jonás con la ballena, que tuvo que estar ahí 3 días metido en el estómago reflexionando si obedecía o no obedecía a Yahvé, pues a mí me ha sucedido un poco con la ballena, que me ha hecho reflexionar
en algo en que llevo 30 años trabajando con personas de baja visión, invidentes y con la investigación en oftalmología, pero a ser más consciente de lo que no ven las demás personas. Y por eso, con Luis, con su ayuda, hemos adaptado esta presentación que han visto, hemos adaptado a invidentes. Es decir, ¿cómo podríamos transmitir todo esto que ustedes han estado viendo en las diapositivas y estaban bien contentos siguiendo mi discurso con imágenes? Pero ¿qué habría sucedido si no hubieran podido ver las imágenes? Les gustaría verlas, ¿no? Les gustaría saber las dimensiones de la ballena, del ojo, palparlo, tocarlo, percibir las diferencias. Pues, como digo, llevo varios meses, que la verdad está siendo dificilísimo, pero espero que sea grato cuando inauguremos la exposición en Bilbao el día 10 de febrero y esperamos que el curso que viene aquí en Zamora, adaptar a personas invidentes las imágenes, hacer fotografía científica para invidentes. Hay unas técnicas que que hacen relieves, entonces impresoras donde la tinta negra se eleva de tal forma que si tienes distintas texturas con distintas tintas, las personas pueden tocar y ver distintos relieves. Pues bien, hemos adaptado las imágenes. Yo he hecho en mi faceta de artista el modelo del ojo en porcelana texturizada para que las personas puedan tocar y vean el tamaño, la forma y la textura. Las fotografías de microscopía electrónica que les he contado, pues también con texturizados. He hecho, pues, este es el coágulo, por ejemplo, para que perciban esas texturas. Y, por último, ya agradecer a nivel mundial el impacto, como digo, de la ballena y el consultar con distintos colegas en todo el mundo. He de decir que desde Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, estoy en contacto con investigadores que han trabajado con ojos de distintas especies para ver que realmente lo que estamos viendo, es decir, contrastando antes de ir a las publicaciones científicas. Y he de decir que nuestros descubrimientos en cómo ven las ballenas van a ser de impacto en revistas científicas de alto nivel, pero sobre todo para mí, como digo, como a Jonás, me ha servido primero para intentar poder transmitir esto a personas que no ven. Segundo, para concienciar por qué se murió la ballena y en ese aspecto también dentro de la exposición enmarcamos una cierta cantidad de plásticos recogidos de las playas donde la ballena varó. Les he dicho que la ballena caza por filtración y el mar está lleno de plásticos. La ballena, sus barbas, sus filtros no detectan lo que es comida y lo que es plástico. O sea que probablemente si abren la boca ingieren 4 toneladas de agua de las costas. Muchas de ese material que filtran es plástico. Y probablemente esta ballena, que en particular para 18 metros, 20 toneladas, los expertos en cetáceos dicen que pesaba poco. Y pesaba poco porque igual estaba enferma. En otros casos, y esto es otra de las cosas que hemos aprendido, que no tenemos bien engrasado el mecanismo de funcionamiento, no se hizo una necropsia, no se miró a ver por qué se había muerto la ballena, porque era imprevisto y solamente retirarla costó 10.000 euros. En grúas y camiones, o sea que una necropsia hubiera costado más, pues se entoñó. Se entoñó esperando que dentro de 18 años, que ese es el promedio, 18 años, toda la parte orgánica haya desaparecido y solamente queden los huesos, que también son orgánicos, pero de hecho en un varamiento que hubo en San Sebastián, entoñaron la ballena y 18 años después han sacado los huesos, los han limpiado y están expuestos en el Museo Oceanográfico de San Sebastián. Entonces, lo mismo ha pasado con esta. Igual dentro de 18 años puedo ir a ver el esqueleto de la ballena. Es decir, concienciarnos de que estos, que son los mamíferos más grandes del planeta, están en peligro también por lo que estamos también los mamíferos que somos más pequeños, por la contaminación. Bueno, pues con esta imagen de una ballena azul, pues les agradezco la atención y espero que por lo menos hayan estado entretenidos y vean la importancia y el secreto del ojo de la ballena. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar.
Les espero en la próxima entrega de este podcast.